Buenas tardes, queridos alumnos, estimados alumnos de la clase de Filosofía General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de este año, segundo periodo del año 2019. La universidad sigue vacía por las dificultades que hemos encontrado, los problemas estructurales en nuestra sociedad que han tenido a la universidad cerrada durante toda la semana. Y la invitación de nuevo es a no ser indiferentes, a tomar posición crítica frente a esto y como universitarios, como estudiantes universitarios, poder crear opiniones claras y contundentes frente a la realidad que estamos viviendo. Un tema que nos está ocupando desde ayer es el tema de la naturaleza, el valor de la filosofía. Ayer hicimos un ejercicio interesante a partir del texto de Aristóteles, escrito en la Metafísica. Solo retomo algunos elementos con el objeto de seguir comprendiendo en qué consiste el filosofar y cuál es el ideal de la filosofía. ¿Qué buscaban realmente los primeros filósofos griegos con la filosofía? Recordemos que el texto nos decía que decía Aristóteles en su texto que se comienza a filosofar cuando somos movidos por la admiración. Nos admiramos de los fenómenos, ¿no? Observamos los fenómenos, nos preguntamos qué sucede, por qué, qué hay, ¿sí? Nos preguntamos, la admiración causa pregunta. La pregunta y la admiración impulsan a filosofar, pero todo el mundo se pregunta, todo el mundo se cuestiona. Recordábamos ayer que todo el mundo se pregunta ¿por qué me duele el estómago? Pero claro, cuando nos vamos proponiendo la misma pregunta y vamos avanzando poco a poco, vamos profundizando, nos podemos quedar en lo superficial. ¿Por qué me duele el estómago? Quizás porque comí algún alimento que no estaba bueno, pero si yo profundizo, entonces entro en otras categorías científicas y unas categorías más profundas filosóficas. Entonces, eso dice Aristóteles. Una vez que yo me admiro, me voy planteando problemas mayores, voy avanzando, voy provocando el filosofar. Y la idea de Aristóteles interesante de ayer era, cuando yo me planteo un problema, inmediatamente me doy cuenta de que ignoro, ¿sí? Y Aristóteles decía, el que reconoce la ignorancia es el primero que empieza a filosofar. Como quien dice, la primera condición para comenzar a filosofar es reconocer la ignorancia. Yo ignoro, luego quiero saber, ¿sí? ¿Y para qué quiero saber? Para buscar el conocimiento. Y como lo vamos a ver en clases posteriores, no solamente para el conocimiento, sino para la reforma o la transformación de la vida personal, tal como lo querían los primeros filósofos griegos, lo que llevaría a una reforma de la vida social y del entorno con el cosmos, con la naturaleza. Entonces, palabras claves que tratábamos ayer: nos admiramos ante los fenómenos, eso produce la pregunta, eso me lleva a admitir la ignorancia, ¿no? Y Aristóteles decía, sin embargo, este proceso del filosofar no me trae ninguna utilidad. Y ayer reflexionábamos en eso. El texto del título es Utilidad de la filosofía, y más adelante en el contenido Aristóteles decía, pero eso no tiene ninguna utilidad, y en su texto lo explicaba, lo analizábamos ayer. La filosofía no nos trae una utilidad material. Cuando nace la filosofía, dice Aristóteles, todo lo que el hombre necesita para vivir ya existía la comida, el vestido, ya existía, él lo dice en una palabra interesante, ya existían las cosas necesarias y relativas al descanso y al ornato de la vida, todo existía, ¿no? Entonces la filosofía realmente no procura una utilidad, se está refiriendo a una utilidad material, busca otra utilidad, ¿sí? Y termina en su pequeño fragmento, en la síntesis que estoy haciendo, de que lo que definitivamente hace la filosofía es liberarnos, porque es una ciencia libre, ¿sí? Aristóteles la considera como la única ciencia libre,
y el que entra en el campo de la filosofía se libera. ¿Se libera de qué? Se libera de su ignorancia y de otros asuntos más profundos, ¿sí? Recordamos que Aristóteles en su pequeño texto declaró, uno, que la filosofía es una disciplina, y dos, que es una ciencia. Entonces, eso son cuestiones que deben quedar claritas. Hoy vamos a continuar la misma reflexión a partir de un texto que ustedes pues deberían haber tenido, el texto, un fragmento de texto de otro filósofo, pero ya no es un filósofo antiguo como Aristóteles, sino un filósofo moderno, contemporáneo, diría yo, aunque ya murió hace muchos años, es José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset es un filósofo español que escribió un libro, escribió muchos volúmenes, y en uno de sus volúmenes hay un fragmento muy interesante que él titula La necesidad de la filosofía. Si Aristóteles nos hablaba de utilidad de la filosofía, Ortega 20 siglos después habla de necesidad de la filosofía, y se los voy a leer. Dice Ortega y Gasset: haber filosofía en el mundo significa sin remedio existir en el mundo tácito o sonoro este grito: el ser viviente que no es filósofo es un bruto. En el orbe intramundano todo lo que no es filosofía es sonambulismo, y los animales se caracterizan por su existencia sonambúlica. Conste que yo no digo esto, lo ha dicho el hecho mismo, filosofía. Después de su edad heroica en Jonia y en la Magna Grecia, en Mileto y en Elea, los filósofos han procurado dulcificar la cosa envolviendo el insulto en melifluencia. Sócrates dirá en la Apología: una vida sin filosofía no es vividera para el hombre. Aristóteles dirá: todas las demás ciencias que no son filosofía son más necesarias que esta, pero ninguna es más importante. Réstense los eufemismos y se tropezará con el insulto. Termina el pequeño fragmento, son 10 pequeñas líneas de en este material que tengo, del texto Ortega y Gasset, escrito en Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y demiurgia, en obras completas, publicado en Madrid en la editorial Alianza. Bien, lo vuelvo a leer rápidamente. Ayer hicimos un ejercicio interesante, yo les dicté el texto, hoy no les voy a dictar, pero les voy a pedir el favor de que en la medida en que yo voy leyendo el texto, ustedes vayan anotando en su cuaderno de apuntes palabras claves, ¿sí? Palabras claves que al final vamos a analizar. Entonces, mucha atención. Comienzo. Haber filosofía en el mundo significa, sin remedio, existir en el mundo tácito o sonoro este grito: el ser viviente que no es filósofo es un bruto. En el orbe intramundano todo lo que no es filosofía es sonambulismo, y los animales se caracterizan por su existencia sonambúlica. Conste que yo no digo esto, lo ha dicho el hecho mismo, filosofía. Después de su edad heroica en Jonia y en la Magna Grecia, en Mileto y en Elea, los filósofos han procurado dulcificar la cosa envolviendo el insulto en melifluencia. Sócrates dirá en la Apología: una vida sin filosofía no es vividera para el hombre. Aristóteles dirá: todas las demás ciencias que no son filosofía son más necesarias que esta, pero ninguna es más importante. Réstense los eufemismos y se tropezará con el insulto. Seguramente que si usted puso mucha atención, habrá visto que una de las palabras claves que que Ortega y Gasset trata en su texto es palabra filósofo y bruto, ¿no? Habría otro, el ser viviente, filósofo, bruto.
ser viviente es bastante extenso, ¿sí? Los seres vivientes pues son vastos, desde las plantas, los animales y el humano. Que diga ser viviente está haciendo referencia al único ser viviente que tiene la capacidad de alcanzar o de entrar dentro de las categorías filosóficas. En este caso sería el humano, ¿sí? El ser viviente que no es filósofo, la palabra filósofo es una palabra con una carga significativa bastante intensa, que es la que vamos a lograr comprender al final de todas estas reflexiones. El que no es filósofo entonces es un bruto. La palabra bruto es una palabra clave aquí, ¿verdad? Hay seres vivientes que son inteligentes y otros que no son inteligentes, o todos los seres vivientes son inteligentes. Es la pregunta que les planteo a ustedes, ¿sí? A veces creemos que los únicos seres vivientes que son inteligentes, que poseen inteligencia, son o somos nosotros los humanos, y resulta que no. Las plantas tienen una cierta inteligencia, los animales, otros que nosotros, también tienen una cierta inteligencia, y nosotros somos seres inteligentes. De hecho, es uno de los temas que trataremos en el capítulo 2 de la antropología de esta clase de filosofía. Pero está haciendo una diferencia entre seres vivos, es decir, todos, pero todos son seres vivos. Quizás todos tienen inteligencia, pero solo unos pueden ser filósofos, los demás son brutos, ¿no? ¿Y qué significa la palabra bruto? La palabra bruto tiene una carga connotativa bastante fuerte, que hay que tener cuidado cuando se usa, ¿sí? Si yo le digo de buenas a primeras a un alumno bruto, pues yo tengo que asumir la consecuencia de que el alumno va a ir y me va a denunciar, que yo le pisoteo los derechos, que lo estoy tratando mal, que etcétera. Pero realmente la palabra bruto significa que no tiene conocimientos, que no es filósofo, simplemente, ¿sí? Es un ser que más adelante lo va a decir Aristóteles, que no tiene conciencia de sí mismo, ¿sí? Y las plantas no tienen conciencia de sí mismo. Veremos en el segundo capítulo que si bien los animales tienen conciencia, quizás no tienen conciencia de sí mismo. El humano, se supone, puede tener conciencia de sí mismo, pero la pregunta que les hago ahorita es, ¿habrá humanos de mi edad que de repente no tengan conciencia de sí mismo y no tengan conciencia de la realidad? Seguramente sí. Pues son brutos. Claro, más adelante el mismo Ortega y Gasset va a dulcificar, como dice él, este insulto. Sigue diciendo, los animales se caracterizan por su existencia sonambúlica, es decir, todo lo que no es filosofía es sonambulismo. ¿Qué significa la palabra sonambulismo? Que es otra palabra clave que seguramente usted subrayó, ¿sí? Sonambúlico significa andar dormido, ¿sí? Generalmente se escucha, mi hermano habla de noche, se levanta de noche y no sabe lo que está haciendo. Es sonambúlico, porque eso existe, ¿sí? Pero se está refiriendo a términos mucho más generales, ¿no? Una persona, yo en este momento, aunque esté despierto, puedo ser un sonambúlico, es decir, no tengo conciencia de lo que está sucediendo en mí mismo ni en la realidad. Sí, estoy dormido, no tengo conciencia, no tengo ni siquiera conciencia de sí mismo, de mí mismo, ¿no? Sonambúlico. Entonces, las palabras claves se las contraponen. Estar dormido, sonambúlico, es decir, no tener conciencia, y ser filósofo o filosofar. Los que están dormidos son sonambúlicos, no pueden filosofar. Y los únicos que no, o los que no filosofan, son brutos, andan sin conciencia. Entonces, el ideal de la filosofía, no solamente, como lo decíamos ayer, con el texto de Aristóteles, es dirigido al humano, sino al humano que desarrolla la conciencia, su propia conciencia, que se conoce a sí mismo, siguiendo a el filósofo Sócrates, del que hablábamos ayer, ¿sí? Con su consigna, conócete a ti mismo. En esa consigna, lo que él quiere referir es, tenga conciencia de sí mismo, examínese, hágase un examen de conciencia. Eso lo decía textualmente, lo decían todos los filósofos antiguos. Examínese, conózcase, tenga conciencia para poder
examinar, conocer al otro, reconocer al otro. Entonces, Ortega y Gasset es más fuerte, ¿sí? El ser humano que no filosofa es como un bruto, anda por ahí. El perrito es un ser viviente que tiene cierta inteligencia, pero es bruto. ¿Sí? El pobre perrito no le podemos exigir que venga a la biblioteca, en donde estamos ahorita, que se siente a estudiar filosofía, porque que tenga una conciencia de sí mismo, imposible. Habrán humanos que actúen como seres vivientes sonambúlicos, es muy posible. Les dejo la tarea de que cuando nos veamos me den ejemplos de seres humanos que se quedaron en ese estado sonambúlico por diferentes motivos. Pero dice Ortega y Gasset que en realidad eso no lo ha dicho él, ¿sí? Lo ha dicho la misma palabra filosofía, y él hace un énfasis en la palabra filosofía. De hecho, la palabra filosofía es una palabra griega que viene de dos vocablos, filo y sofía. Filo es el verbo amar, pero está conjugado en primera persona. Yo amo, filo significa yo amo. Y sofía significa sabiduría. Yo amo a la sabiduría. La misma palabra filosofía lo dice, yo amo la sabiduría. Pero si yo no tengo conciencia de la realidad ni tengo conciencia de sí mismo, si vivo una vida sonambúlica como un bruto, ¿cómo voy a amar la sabiduría? Sí, la sabiduría significa el saber, el conocimiento y la reforma de uno mismo. Sí, el ideal de la filosofía es eso, yo la amo, yo tiendo a la sabiduría, yo tiendo al saber, quiero ser sabio. De repente, llegar al estado de la sabiduría completa es imposible, lo decíamos con el texto de Aristóteles ayer. Sí, Aristóteles decía que realmente esto no se adquiere en una forma total, no llegó a ser perfecto, no, pero la busco la sabiduría. Los animales y los demás seres vivientes no podrían entrar en esa categoría de buscar la sabiduría. Muchos humanos tampoco, de repente no tienen la conciencia, otros aspiran y la buscan, ¿no? Entonces lo dice el hecho mismo, filosofía. Y en la parte donde él dice, bueno, los filósofos han procurado dulcificar la cosa envolviendo el insulto en la influencia, es decir, de buenas a primeras decirle todos ustedes son unos brutos. Se imagina que yo llegara a la clase y les diera ustedes son brutos. Bueno, de repente ahora comprenderán que si dijeran en realidad todos somos brutos, estamos tendiendo a la filosofía, de repente lo comprendemos, ¿no? Pero los filósofos no insultaron, dijeron lo mismo de otra manera. Por ejemplo, Sócrates dijo, una vida sin filosofía no es vividera para el hombre, ¿sí? El hombre debe vivir porque tiene conciencia de sí mismo y de la realidad, porque busca la sabiduría. Y Aristóteles, lo recuerda aquí, dice, todas las ciencias que no son filosofía son más necesarias, pero ninguna es más importante que la filosofía. Hay otras ciencias, es lo que vamos a tratar en el otro capítulo, la diferencia que hay, o preguntarnos si la filosofía si es ciencia, qué tipo de ciencia es y en qué se diferencia con las otras ciencias. Para ir concluyendo en este pequeño video, lo que interesa aquí es la palabra filosofía como tal. Yo amo la filosofía, yo amo la sabiduría. Filosofía significa que yo tiendo constantemente hacia el saber, hacia el conocimiento, que la busco. No es un estado en que ya tengo la sabiduría, no la poseo, ¿sí? Yo tiendo hacia poseer, es como cuando alguien se enamora de alguien y lo posee, no lo deja ser libre. Y Aristóteles nos recordaba que esta ciencia es una ciencia libre, libera al hombre de la ignorancia. No la poseo, la busco constantemente. El proyecto filosófico de cada humano debería ser ese. El proyecto filosófico del estudiante universitario sería ese. Yo busco la sabiduría, busco el conocimiento. ¿Para qué?
para conocerme a mí mismo, tener conciencia de mi propia limitación, poder reconocer al otro y poder reformar la sociedad. Decíamos ayer que de repente nosotros pedimos que se reforme la sociedad, que no haya más violencia, que no haya más corrupción, que no haya más maldad. Pero si el ejercicio no lo hacemos primero nosotros, que era el ideal de los primeros filósofos, ¿cómo voy a pedir yo que no haya corrupción si yo no he salido de mi propia corrupción? Por eso busco el estado de la sabiduría, quiero acercarme a la sabiduría. La palabra filosofía es clave, ¿no? La sabiduría es un ideal, pero todos los días busco esa sabiduría. Veremos en las próximas lecciones que los primeros filósofos griegos hacían de la vida filosófica una disciplina tal que implicaban la práctica misma, la cotidianidad. ¿Sí? Yo aspiro a la sabiduría, para eso hago ejercicios que ellos llamaban ejercicios espirituales, para lograr esa perfección. En ese sentido, estaban en armonía consigo mismo, aspiraban a la bondad, a la belleza, ¿sí? A otros valores, y en ese sentido la sociedad mejoraba, ¿sí? La reforma no se hace de aquí para afuera, la reforma la piensan los filósofos de adentro hacia afuera. Yo mismo me reformo primero, aspiro a la sabiduría, busco la sabiduría y quiero reformar la sociedad y quiero reformar el cosmos, la naturaleza tal como lo definían los primeros filósofos. En total, lo que queremos o lo que quiero que quede claro es, y lo va a recordar otro filósofo que se llama Boltanski, del cual hablaremos en el próximo video, es el estado de filosofía no es un estado adquirido en un momento dado y completamente, ¿sí? El que aspira realmente a la sabiduría es el filósofo y es un estado de conquista de todos los días. No es un asunto en la universidad de que debo pasar la clase de filosofía, es un requisito. El asunto es ¿para qué me sirve a mí la filosofía? La filosofía, ¿por qué es obligatoria en la universidad? ¿Por qué en Honduras es incluso obligatoria en secundaria? ¿Por qué para todos los universitarios de todas las universidades es obligatorio? Pero será una cuestión de alumno, de profesor, el aula. Salgo del aula y se acabó la filosofía. ¿Se termina el periodo, se acabó la filosofía? ¿O será un asunto de estilo de vida, de forma de vida? Los primeros filósofos aspiraban a eso. La filosofía era más bien una forma de vida, un estilo de vida al cual yo opto, al cual busco ser mejor, busco la perfección, busco la sabiduría. Es la idea con la que quiero que nos quedemos hoy y nos vemos en la próxima.